Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. El milenario aullido del lobo, las risas de un niño, el corazón humano, el sonido ancestral y profundo de las ballenas, la lluvia cayendo sobre un campo, los pájaros, el ladrido de ese amigo fiel que es el perro y el trueno. Es tan solo una pequeña compilación simbólica de los sonidos de la tierra. Ahora mismo ese disco de oro, que comprende 54 saludos en diferentes idiomas, fragmentos de música, sonidos, palabras, como el mensaje en una botella lanzado a las orillas del océano cósmico, ha atravesado esta misma semana las fronteras inauditas del sistema solar. Lo ha contado la prensa como si fuese una fría gráfica. La superficie de la Voyager, lanzada el 20 de agosto de 1977, con mucho de tecnología y mucho de poesía, llevaba en su entraña metálica eso, un disco de oro que era también alarido sonoro de nuestra especie y de nuestro planeta. Quizá con el ensueño de que en algún momento, en algún lugar, en alguna estrella lejana, alguien recibiese ese coro de sonidos, de mensajes, esa bienvenida para supuestos hermanos más allá del universo. Ahora sabemos, la gráfica indica, la noticia dice, que las partículas luminosas del viento solar han decrecido de forma casi fantasmagórica. En los últimos días de septiembre y primeros de octubre, sobre la vieja carcasa ya de esta especie de sueño tecnológico de los 70, con procesadores más burdos que los que hoy tenemos dentro de un teléfono móvil, esa vieja carcasa, ese cacharro de las estrellas, es el objeto que más lejos ha llegado por parte del hombre. Y ahora, justamente en estos días, esas partículas de viento solar han descendido, han desaparecido. Ya no está la Voyager envuelto de ellas. Por tanto, la sonda 1, Voyager 1, ha traspasado esa membrana invisible, abisal, misteriosa, del sistema solar. Y ya poco sabemos sobre qué puede pasar, hacia dónde puede dirigirse, qué rumbo tomará. Pero es una proeza, un hito. Y dentro de ella, esa especie de orfeón tan poderoso que sorprende, estoy seguro, cuando inicia un programa de radio, esos sentidos que se afilan al escuchar lo que es el latido de nuestra propia tierra, de nuestro propio mundo. Por supuesto, la fotografía sonora tenía que ser para ese ingenio. Increíble, alucinante, como una onda lanzada al espacio, sí, como ese mensaje en una botella, esperando todavía llegar a la última playa. Experiencia radiofónica, metarradio casi la de esta noche, porque os aseguro que vamos a vivir a flor de piel el sentido profundo que se afina con la magia de las ondas hercianas. Ahora mismo, en diferentes rincones del planeta, en este pequeño punto azul pálido, hay muchísimas personas, cientos de miles, quizá millones, que sintonizan, que nos escuchan. Por eso tenemos una responsabilidad, la de abrir, de esta forma poética, por ejemplo, con esta proeza y a la vez con este simbolismo y con esta emoción, lo que es el misterio cotidiano. Cada 7 días os proponemos en Milenio 3 contar todo lo que está pasando.
Y una vez más os prometo sorpresas. Sorpresas mayúsculas. Permitidme que el primer saludo de esta noche sea para Juan Antonio Cebrián, nuestro compañero, que nos dejó hace 5 años, un día como hoy, una fatídica noche como esta, en la cual también los micrófonos de la SER se transformaron y se convirtieron un poco en los de su propia casa. El maestro Cebrián, que seguro que está vigilando muy de cerca, con una visión muy especial, el rumbo milenario de la Voyager. Y vamos a disfrutar de la radio, y vamos a sumergirnos en mundos diferentes, y vamos a contar un montón de cosas, con Noel Calero, como no, poniéndonos esta magnífica sintonía, este himno que nos une, que aglutina un montón de sensaciones, que nos dice, ¿estáis ya preparados? No, el Star Platinum de Mike Oldfield. Y nosotros aquí, guarecidos un poco del frío exterior, en nuestro querido estudio de la cadena SER, con los micrófonos perfectamente ya dispuestos, con un pequeño flexo, oscuridad y muchas ganas de conectar con vosotros. ¿Por qué? Porque han pasado un montón de historias. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Además el mérito en este caso es tuyo, porque tú diste la primera pista sobre una cosa que en Italia es relativamente conocida, tampoco mucho. Conecta leyenda, conecta historia, conecta misterio, conecta sensación a flor de piel como nunca con unas músicas que yo os voy a poner. Pero ¿cómo presentaríamos este expediente que es de la antigüedad, que tiene ramificaciones hasta hoy y que es maravilloso y del que creo nunca se ha hablado en la radio? Pues vamos a hablar de un lugar mítico, mitológico, donde se realizaban extraños rituales, que tiene que ver mucho con la mitología griega, aunque estamos hablando de Italia, estamos hablando de Nápoles, un lugar donde se conjugan volcanes, misterio, arqueología e investigación. Otro abrazo, otro saludo para nuestro compañero Javier Sierra. Los virus, otro misterio. Por cierto que hace poco vi algunas fotografías de virus fago y yo mismo decía, esto son máquinas, esto no pueden ser cosas biológicas. ¿Quién ha construido esto? Parecen naves espaciales. Pues una de esas ha atacado a nuestro querido Javier Sierra, que estoy seguro nos está escuchando desde su hogar muy bien cuidado. Un abrazo y que te cures muy pronto, Javier, pero igual, no sé, algunas cosas, algunas pastillas, algunos medicamentos te hacen recelar. ¿Por qué? Porque lo que va a contar Santiago Camacho también va en el sentido de toxicidades cotidianas. Y Santi últimamente está asustando un poco, pero contando verdades que casi nadie cuenta. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues sí, en esta especie de saga sobre los peligros del consumo hemos hablado mucho de lo que comemos, hemos hablado mucho de lo que nos entra por la boca, pero ¿y el resto? ¿Y las cosas con las que nos lavamos, con las que nos vestimos, los zapatos que calzamos? ¿Son peligrosos? Pues también. Y aparte, vamos a hablar de... Te guardas un as en la manga, ¿no? Sí, aparte. Porque vamos a hablar de un fenómeno natural, dicen algunos, extraño, dicen otros, que está sucediendo en la Tierra y que además nos va a dar pie a recordar una vieja historia que puede que sea la historia más extraña que se haya contado jamás en un programa de radio. Compañero Javier Pérez Campos, bienvenido. Buenas noches, Iker. Y por si faltaban pocas cosas, y también estará, por supuesto, está todo el equipo ya multidisciplinar, Diego Marañón, Guillermo León, nuestro compañero Carlos Cala, estamos todos. Tú traes una cosa que viene a desmitificar o añadir más misterio a algo que se suponía que había ocurrido en varias ocasiones, ahora tenemos las pruebas. Si la semana pasada alertábamos a los oyentes y contábamos que lo que antes había sido una leyenda urbana, como la burundanga, saltaba a los medios informativos de todo el mundo, está ocurriendo ahora mismo algo parecido con una leyenda urbana bastante tremenda, probablemente una de las más terribles relacionadas con un objeto que atemoriza y fascina a partes iguales, la Ouija. Pues como siempre, con todo esto y con esta banda sonora, que es un placer embarcarse en esta nave. Si queréis estar en primera fila, opinando, analizando, simplemente lanzando vuestras frases de aprobación o desacuerdo, vías de contacto que se abren de inmediato. Como siempre, nuestro mail, milenio3 con número, @cadenaser.com, y tanto en Facebook como en Twitter como en Google Plus nos podéis buscar en La Nave del Misterio. Esta canción es como combustible. Nosotros también somos ya un poco carcasa después de 12 temporadas, pero como la Voyager tenemos el mismo espíritu inquieto de investigación, y notamos que nos aproximamos también a un limbo, a una membrana desconocida, a un lugar donde todo es posible, un lugar donde la música cambia de inmediato, lo vais a ver, y os pido un poco incluso de concentración. Os invito a un experimento radiofónico, onírico, histórico, arqueológico, mitológico y misterioso.
1:43, esto es Milenio 3, y esta para mí es la voz más impresionante, la única voz de un ser humano, en mi opinión, que se puede transformar casi en un espíritu. Ella es Lisa Gerrard con Dead Can Dance, cantando en una cueva muy concreta. Y esta cantante, que es una estrella excepcional de lo trascendente y lo sobrenatural, aquí está convertida en una aparición que vaga, que sabe el futuro y que enseña lo que es el Averno, el infierno. Pero todavía no os voy a presentar al personaje de esta primera investigación. ¿Cuál es la noticia, la actualidad? En una zona que conocemos, en los Pozzuoli, en la Solfatara, en los campos flecreos de Nápoles, recientemente se hacían experimentos hidroeléctricos para intentar aprovechar el azufre, los sulfatos, la potencia venenosa de las aguas que recorren ese territorio a unos 9 kilómetros de la siempre bulliciosa y un poco destartalada Nápoles. Lo que nos interesa es una cavidad, una cueva. ¿Dónde está esa cueva y por qué los napolitanos, ante estas obras, con ordenadores, sensores, tecnologías, han puesto el grito en el cielo, como ellos hacen los hijos de San Genaro? Lo hacen porque no les gusta que toquen sus viejos mitos, que para ellos son verdad. Y posiblemente esta noche, si nos acompañáis en este túnel, en esta cueva, en este pasadizo asfixiante, quizá vosotros también comprobéis que estamos ante una enorme y misteriosa verdad. Vamos a ir dejándonos llevar, ¿os parece?, por este canto hipnótico de Lisa Gerrard. Como digo, en auténtico trance, y yo lo he dicho más de una vez, en auténtico trance, porque si no, no se puede cantar así con este eco. Un eco que nos lleva al 790 a.C. Ella está representando a la Sibila de Cumas, espíritu, carne y hueso, aparición, adivina. Muchos hombres y muchos mitos se acercaron hasta una pequeña bocana de humos en esos campos flecreos de Nápoles. Se habla de personajes míticos que quizá no existieron, o sí. Se habla también de Aníbal, el gran Aníbal, Escipión, asomándose a una cueva para descubrir qué. Lo que sabemos es que este lugar está lleno de volcanes. No solo volcanes, sino fumarolas que han abrasado a más de una persona. Nosotros vimos algunas de ellas emergiendo del padre del más célebre monte volcánico, el Vesubio, al cual la gente todavía mira con respeto. Pero en la otra ladera, la otra vertiente, hay una zona que desde el siglo VIII a.C., en los mapas griegos, tenía un nombre: el Hades, el infierno. Hoy, como recuerdo de todo eso, dos de los volcanes tienen nombres significativos, nada simbólicos, sino evidentes. Uno es lleno de azufre y cenizas en su corona, el volcán Infierno. El otro se llama Purgatorio, entre ambos un lago, el lago Averno. Pero ¿qué pasó? ¿Qué ocurría en este lugar con 24 volcanes activos? Ocurría que los gases tóxicos debían provocar ciertos fenómenos. Durante 3.000 años, se dice pronto, 3.000 años, 3 milenios, nadie supo de la extrañísima red pétrea de una especie de pasadizos con dependencias cuadradas para algo que luego descubriremos, donde sencillamente se aparecía una mujer extraña, la Sibila de Cumas. Y es que Cumas, de la que hoy no queda nada y apenas se ha excavado, fue la primera colonia griega fuera de ese país. Allí había un antro. Es más, se cree que esa pequeña población era simplemente una fortificación para vigilar una cueva humilde que ha estado tapada discretamente hasta 1932, momento en que un arqueólogo italiano, Maiuri, uno de los que descubrió de alguna forma o redescubrió Pompeya, con esos cuerpos muertos, esos cuerpos convertidos en ceniza volcánica, esos cuerpos que hemos podido tocar de hombres, mujeres y niños huyendo del desastre del año 79 a.C., ese mismo hombre, casi por accidente, buscando una especie de vías de agua, descubre que cae la pared. Y de pronto, también, asombrado, comprende que hay un túnel de unos 5 metros perfectamente pulido por otras manos antiguas, manos que no dejaron nada escrito. Y el túnel iba cada vez más abajo, en mitad de los pestilentes gases tóxicos. Maiuri no tuvo la menor duda cuando fue indagando poco a poco, y nosotros vamos a hacer ahora ese viaje para saber qué es ese túnel y qué contiene. Creyó que allí estaba la Sibila de Cumas. Nos cuenta la leyenda la verdad, porque ya es imposible de dividir, que esta mujer muy especial y muy hermosa, cuando era joven,
nació en Eritrea, lo que hoy sería Turquía, la Anatolia, el lugar donde casi todo ocurre prácticamente en los tiempos antiguos de la Biblia. Esta mujer, como otras sibilas, que era una especie como de linaje especial, de casta especial, adivinaba el futuro. Escribía libros proféticos, rollos proféticos, y los hombres más poderosos iban hasta sus guaridas o antros. Pero claro, sus guaridas o antros estaban bajo la tierra, y en el caso de Cumas, la más importante sibila de toda la humanidad, estaba envuelta de gases tóxicos, de azufre, de solfataras y fumarolas. ¿Cómo se manejaba en aquella oscuridad? ¿Cómo veía en aquel lugar? Quienes estuvieron con ella y lo dejaron por escrito, dijeron que había una especie de riachuelo fantasmagórico, donde aparecían los espectros de los muertos. Y muchos no tuvieron duda, era la laguna Estigia, donde de vez en cuando Caronte, el barquero del más allá, se aparecía previo pago para llevarnos a la otra orilla. Y la sibila, cuyo canto se ha ido perfeccionando e incluso ha pasado al mundo del medievo y tiene gran tradición, por ejemplo, en algunas zonas de Baleares, la sibila, como una sirena antigua encerrada en el Averno, llamaba con su canto, llamaba con sus notas, hacía reverberar su voz con un eco muy especial, que se prolongaba como una trompeta de piedra hacia el exterior. ¿Os imagináis la conjunción? Humo, fuego, agua, pasadizos interminables, algunos todavía no descubiertos por las excavadoras, y al final esa mujer que simplemente decía lo que iba a ocurrir, lo que iba a pasar. La leyenda, por último, cuenta que esta mujer era inspirada por Apolo, como tantas otras sacerdotisas de la antigüedad, y que un día Apolo se le apareció en esa misma cavidad que íbamos a descubrir con todos vosotros y que vamos a visitar casi a flor de piel. Y Apolo le concedió un deseo. Y ella, junto a ese mar subterráneo extraño que nace de la misma zona alta de la bota de Italia en el mapa, cogió un puñado de tierra o arena y dijo que desearía vivir tantos años como granos de tierra o arena había en ese puño. Pero se le olvidó algo, se le olvidó pedir la juventud eterna para disfrutarlos. Y se cuenta que en aquella cueva del infierno, la sibila que adivinaba el futuro y que era capaz de transportarte al infierno, vivió 9 largas vidas de 100 años cada una, convertida en una anciana provecta que se manejaba en solitario por aquel mundo de tinieblas. Impresionó tanto esta historia en la Italia del Renacimiento que incluso Miguel Ángel le dedicó una parte clave, una parte fundamental, de no una obra cualquiera, la Capilla Sistina. Y otro misterio, que luego os contaremos, es el de los escritos de esa sibila. En unos rollos, algunos destruidos, otros perseguidos. Hay quien dice que todavía están y que se han consultado por lo menos hasta el año 400. ¿Qué ponían esos libros? ¿Qué se decían los legados de esta mujer, mitad espíritu, mitad sacerdotisa, mitad ser de ultramundo? Los rollos sibilinos. A la 1:52 creo que todos estamos metidos en ese lugar, pero hay que conocerlo, hay que saberlo. Tenemos no que imaginarlo, sino casi que tocarlo. Hemos descrito un sitio concreto en Nápoles y vemos simplemente una puerta, pero ¿qué hay después de esa puerta? Pues como bien decía Iker, Amadeo Maiuri fue el arqueólogo que en los años 50, un arqueólogo que además se dedicaba y tiene grandes descubrimientos como la Casa de los Misterios de Pompeya. Él fue el descubridor de esa magnífica casa donde se conservan todos esos frescos. Era un arqueólogo que había investigado mucho por la zona, había leído innumerables libros para encontrar luego lugares arqueológicos, y él es el que encuentra una entrada que había estado cubierta siempre con piedras, con viñedos. Contrata a unos hombres, empiezan a excavar y hallan más de 4,5 kilómetros de túneles que tienen forma trapezoidal, pero llegan hasta un muro y el calor y también los gases que salían los impiden seguir. Amedeo murió en 1963 y ya no pudieron continuar las investigaciones, pero sobre esos años Robert Paquet, que era un británico que trabajaba en una base aérea de la OTAN, pues le gustaba mucho como un hobby excavar en algunos sitios donde se suponía que había ruinas arqueológicas en Italia. Paquet lo que hace es visitar ese sitio que había sido descubierto por Maiuri y junto con un amigo deciden
pues redescubrir más ese lugar, e incluso van más allá y quieren excavar más metros, porque decían que había muchos más túneles, pero este hombre no había podido continuar. Enseguida conoce la historia de la cueva de la Sibila y se obsesiona completamente por encontrar el lugar donde esa profetisa realizó los rollos, que esos libros sibilinos contenían lo que sería la historia trágica de Roma. Eran 9 rollos, 9 papiros en los que se predecía las penurias que iba a sufrir Roma. Además, como bien decías, esos rollos hasta el año 405 en concreto, llegan, y hay además documentación sobre lo que decían, porque no solamente predecía esos hechos terroríficos que iban a ocurrir en Roma, sino que también daba los rituales necesarios para que esos hechos no se produjeran. Bueno, Paget, junto con Kate Jones, un amigo también cuyo hobby era la arqueología, se adentran por los túneles hasta que llegan a un muro con escombros que bloquea el camino. Contratan a varios hombres de la zona, poco a poco van sacando la arena y se encuentran con un sistema muy complejo de túneles. Según observan, han sido utilizados para algún tipo de ritual. ¿Y por qué llegan a esta conclusión? Pues porque aún quedaban innumerables huecos en los que habían puesto unas lamparillas de cera o bien de grasa, que por la posición en la que se habían puesto, pues no habían servido solamente para iluminar esas estancias, sino que servían para algo más, para dar una iluminación especial. Además, ven que hay como muchos agujeritos en algunas de las habitaciones que ellos piensan que pueden tener que ver con las constelaciones, y también en un principio pues piensan que esos habitáculos servían para algún rito de fertilidad. Pero ellos siguen excavando, poco a poco van sacando arena, hasta que, fíjate, Iker, si quieres vamos a escuchar cómo Robert Temple, que es el profesor que años después hace un documental con National Geographic visitando esta cueva de la Sibila, pues vamos a ver cómo ellos se introducen en este lugar y lo que ven. Y aquí tenemos una inscripción única, pintura roja en la pared. Esto posiblemente dice Ilios, antiguo nombre de Troya. Esto podría ser un monograma de M.A.R. o un experto ha sugerido que es, para él, un símbolo esotérico bastante conocido para referirse a la diosa Hera, que era la reina de los dioses. No lo sabemos. Rituales, escrituras extrañas que no se han logrado descifrar todavía, estancias que no se sabe muy bien para qué servían. Los investigadores además siguen excavando, siguen buceando por esa red de túneles y se encuentran con otro muro que al parecer pues separaba varias localizaciones que llevaban hacia un piso inferior, e incluso uno de ellos parecía que había tenido una puerta detrás de la que se ocultaba algo. ¿Por qué lo sabían? Tanto por la forma como por los agujeros que quedaban a ambos lados. Ahí al parecer había una puerta oculta y detrás de ella no se sabe lo que podía estar. Pero sigamos con este documental. ¿Qué nos cuenta que había detrás de esa puerta? Llegamos al final del túnel de entrada, a 122 metros de la superficie de la colina, excavados en la pura roca. Si miro mi brújula, veo que durante todo el túnel de entrada hemos ido hacia el oeste, pero ahora desciende de forma pronunciada unos 20 grados hacia la laguna Estigia. ¿Pero qué es esto? Parece una pared normal del túnel, pero no lo es. Es una partición artificial, construida por los romanos, hecha de cemento. Aquí los romanos colocaron enormes losas para bloquear lo que debía ser una entrada. Originalmente habría una puerta en lugar de esta partición que podían cerrar desde el túnel. Paget, después de esto, sigue excavando y se encuentra con algo que le fascina. Es una especie de arroyo que da hasta una pequeña laguna con lo que parece ser un embarcadero. Son aguas sulfurosas. Él en sus crónicas dice que llegan a estar a 48 grados centígrados, que el calor es insoportable y que además olía a azufre. Había un olor muy potente por esos gases que salían del cercano volcán. Suben por otro de los túneles y se encuentran con una estancia, la más extraña de todas, a la que Paget denomina santuario oculto. De allí hay unas escaleras ocultas que dan hacia el exterior.
Los investigadores, después de explorar todo el recinto, llegan a la conclusión de que aquel complejo había sido construido por sacerdotes para imitar una visita al mítico inframundo de los griegos. Si quieres, Robert Templer nos habla sobre ese inframundo y sobre ese templo. Dios mío, es un templo a las deidades del subsuelo. Quienes venían aquí a consultar a los espíritus de los muertos se sentirían como en un recinto sagrado. El efecto combinado de todas las lámparas es absolutamente maravilloso. Y este particularmente es el pasillo de los ecos, donde el sonido un lugar perfecto para el canto. Paget se da cuenta de que el río representa al río Estigia, el que tenían que cruzar los muertos para entrar en el Hades, que la barca que los esperaba era para pasar al otro lado, trasladarlos al otro lado, que el santuario oculto era donde una mujer en otros tiempos simulaba a la sibila de Cumas, les guiaba en un ritual de iniciación, y Paget además creía que Virgilio había sido uno de los visitantes de ese inframundo. En mi opinión, Virgilio descendió a este punto ya que vivía cerca y su héroe Eneas es descrito bajando al inframundo. Muchos escritores de la antigüedad hablan de figuras reales y míticas llegando a este lugar. Odiseo, Orfeo, que perdió a su mujer Eurídice aquí, Hércules, Teseo, Aníbal o Escipión. Fíjate, Iker, el calor, los gases, las luces, los túneles, todo tenía un sentido. Todo el conjunto hacía que las personas que se introducían en esas estancias, los creyentes, los iniciados, que de verdad pensaran que habían visitado ese inframundo, el mundo de los muertos. La literatura antigua nos dice que los vivos visitaban a los muertos para preguntarles qué les deparaba el futuro. Descendían por una abertura al interior de la tierra para consultar al llamado oráculo de los muertos. Parece la fantasía de un cuentacuentos, pero este lugar en Italia me ha convencido de lo contrario. Es una terrorífica red de túneles diseñada, estoy seguro, para engañar a los visitantes y hacerles creer que realmente estaban descendiendo al infierno. Por eso los napolitanos esta semana estaban contrariados, no querían que tocasen algo muy suyo, muy propio, y que si bien seguramente sirvió para simulacros, para convencer a algunos hombres importantes o mujeres importantes de cómo era el Hades, el inframundo, el más allá, para montarles en la laguna Estigia, para coordinar una tecnología de la antigüedad que sobrecoge y pone los pelos de punta, eco, luz, sombra, azufre. Hay que imaginarlo, y con la mentalidad de ese tiempo. Lo que sí mantienen algunos investigadores es que fue un calco, una copia de cosas que se vieron realmente, de cosas que por lo menos en el 790, cuando se funda esa ciudad de Cumas, bueno, esa pequeña aldea de Cumas, custodiando esa abertura que, como las grandes catedrales del Paleolítico, todas ellas se ocultaron después de la última salida de los últimos hombres que hicieron sus ritos mágicos ahí, exactamente igual, como si quedase en la memoria, en la genética de esa gente, algo del pasado de la prehistoria. Se sellaron las bocas de entrada y todo se olvidó. Y las futuras humanidades ya no supieron casi nada, pero durante siglos el rito auténtico continuó porque se había visto hacer de verdad hacia el 790 a.C. Ahora la pregunta es, ¿quién era esa mujer que ya no sabemos desligar de la mitología, pero que existen los documentos de los visitantes que ante ella vieron cómo se desdoblaba el cuerpo, cómo figuras emergían de esa agua, drogas, experiencias místicas, o simplemente el poder de la sugestión o la magia real del inframundo? Al igual que ocurre en las cavernas, nos da la impresión de que había un dominio de la escenografía y de la magia real que acudía precisamente a esos lugares tocados por algo, en un lugar irrespirable,
en un lugar donde la vida es imposible, una maga de la antigüedad y después sus seguidores fueron perpetuando un rito que durante 3000 años estuvo oculto. Y no se entiende porque algunas de las zonas, como dicen los arqueólogos y lo dejan por escrito, parecen que es un autobús de piedra subterráneo con sus ventanillas correspondientes, desde las cuales incluso algunos sacerdotes o visitantes metían la cabeza y observaban en la lejanía, entre ese vapor rojizo que emanaba el agua, ese agua de alta temperatura, observaban, ¿la imagináis?, a esa mujer sola con su extraño cántico. Un paseo por la antigüedad y la sensación, antes de pasar a otro tema, simplemente queríamos mostraros esta parte de la historia, tan cerca, Italia ni más ni menos, tan mítica, y como todo en la mítica, con una raíz absolutamente real. Cuando la arqueología, cuando la piqueta se encuentra con que lo que contaban los viejos mitos es verdad, ¿os imagináis? Y nosotros hemos estado en la oscuridad de la Villa de los Misterios de Pompeya y viendo esos frescos de ritos iniciáticos de los que no sabemos nada, se le ponen los pelos de punta. Es una sensación muy parecida a la que se tiene en los sitios de poder. ¿Os imagináis ese arqueólogo cuando descubre que todo lo que se había contado en los viejos libros está ahí, en un túnel que se hunde en la tierra? La sensación, Santiago, como siempre, de esa tecnología de la antigüedad que se arrincona absolutamente a raíz de cierto momento de la historia y que nos da ejemplos tan maravillosos, tan románticos, tan misteriosos. ¿Cuántas decisiones se tomaron en esa especie de cripta de sociedad secreta del inframundo? ¿Cuántas cosas se vieron? ¿Cuántas cosas se provocaron incluso con esa mentalidad, en ese estado de conciencia tan extraño que se pudo producir con esos elementos? Ya lo creo. Esta historia, que no conocía, nos reconcilia con una idea que a menudo olvidamos. Grecia, y sobre todo Roma, es nuestra madre cultural, la lengua que estamos hablando, nuestro sistema jurídico, buena parte de nuestra red de carreteras que se alza sobre las calzadas romanas. Se lo debemos a la cultura romana. Nosotros, en nuestra mentalidad, en nuestra forma de ser, de comer, de relacionarnos, casi todos los mediterráneos que tenemos una cierta hermandad en nuestra forma de ser, es que en el fondo seguimos siendo romanos. Sin embargo, unas cosas sí que las hemos adaptado y otras las hemos olvidado, empobrecido ¿o no? Y ocultado. Porque, claro, pensamos que a lo mejor nuestra tradición oculta, nuestra tradición esotérica, los alquimistas medievales, los ocultistas renacentistas, todo eso no nació de la nada. Yo creo que esos cultos, esas iniciaciones, esas sociedades iniciáticas se fueron transmitiendo, se fueron transformando, se fueron, entre comillas, contaminando o más bien enriqueciendo con otros pueblos y otras tradiciones que llegaron de muy lejos, los árabes, los restos del antiguo Egipto, y al final formaron esa tradición oculta de la que tampoco sabemos y que forma parte de una cultura paralela que deberíamos estudiar y deberíamos conocer. Este viaje tiene que terminar antes de pasar a otra página de la actualidad con estos cantos de Lisa Gerrard en una cueva en Nápoles, haciendo resonar el eco de esas piedras que han visto tantas cosas. Cada vez, quizá porque estoy más loco, estoy convencido de que la creencia hay que no ver para creer, sino en ocasiones creer para ver. La creencia de ciertas personas les permite acceder a esas membranas o planos de existencia, al igual que la membrana del universo cambia, donde ahora se encuentra la Voyager. También en la mente humana hay membranas que tabican nuestros sentidos, que nos hacen pensar que esto o lo otro es imposible. Pero hay personas, por ejemplo aquellos que iban a la Villa de los Misterios de Pompeya, los que cada año veían los extraños misterios de Eleusis en Grecia. ¿Os imagináis, por favor, con este sonido, a las peregrinaciones de muy pocas personas iniciadas que buscaban la trascendencia y la respuesta a la vida y la muerte dentro de la gruta de, ojo, la Madre Tierra? Volver al origen de la Madre Tierra. Seguramente hoy los veamos con esa risa despectiva de aquellos que no sabían lo que era la tecnología ni tenían nuestros medios. Y sin embargo algo de nosotros muy profundo reverbera diciendo que conocían cosas mucho más valiosas y quizá más auténticas que todo lo que poseemos nosotros ahora. Y que nosotros, aun dentro de esa cueva, es imposible ya que sintamos casi nada. Ahora bien, yo os puedo decir que precisamente teniendo la membrana un poco abierta hacia las posibilidades de que lo imposible ocurra, con esta misma música que escucháis, yo he estado en las cavernas a solas.
Yo he visto los dibujos de las paredes prácticamente hablando a solas. Yo he visto cómo la fantasmagoría de la luz y la sombra provoca criaturas impresionantes, e incluso lo que uno lleva dentro, lo bueno y lo malo, surgen, emergen como un egregor y se te enfrentan en esa oscuridad mágica de los primeros templos antes de cualquier ley y cualquier religión. Porque en esos sitios todavía late algo que ya no comprendemos. ¿Habrá forma de acceder a ese lenguaje, a ese secreto? Una de las últimas formas, porque no sabe de fórmulas, es la música. Por eso gente como Lisa Gerrard, cuando va a una cueva paleolítica o cuando va a la cueva de la Sibila de Cumas, realmente cuando canta así, se está transformando en la vieja divina.